Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Señor, te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos, las primicias, las ofrendas de amor que tus hijos dan, porque reconocen que de tu mano lo han recibido. Padre, muchísimas gracias por todo, Dios del cielo. Y quiero pedirte, Dios amado, que nos bendigas por medio y a través de tu palabra, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria y la honra de tu nombre. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, linda iglesia. Sean todos cordialmente bienvenidos. Pueden ir saliendo los jóvenes. Y mis amados, nos preparamos para escuchar palabra del Señor. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver mucho con la formación que nosotros tratamos de implementar aquí en la casa. Es parte de la que son nuestros fundamentos de ministerio. Recuerde que, pues obviamente la doctrina, compartimos la doctrina, casi todos los pastores cristianos compartimos la misma doctrina, pero lo que pudiera ser que hubieran diferencias tal vez en la implementación de estrategias, trabajo y demás. Pero en el día de hoy quiero desarrollar un tema que he titulado Discípulos de Cristo, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, no fue otra cosa. Yo puedo notar, mis amados, a veces muchas personas que tienen una distorsión realmente de lo que es el reino de Dios. O sea, yo lo digo esto con respeto, no pretendo proyectarme como que soy el más que sé, de ningún modo, pero sí puedo notar que hay gente que tiene unos conceptos distorsionados del reino. Pensamos que el reino es eventos grandísimos, el reino de Dios es muchas cosas que no tengo el tiempo de detenerme, pero yo quiero enfocarme realmente en lo que Dios realmente nos llamó a nosotros. ¿Cuál fue la asignación? Vamos a ir a lo puro, a lo esencial. Sabemos que Dios puede hacer muchas cosas en medio de muchas áreas de la sociedad, pero vamos a ir a la esencia de lo que es el Evangelio. El Evangelio, Jesucristo lo dijo en una sola frase: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos hasta lo último de la tierra. O sea, sanen enfermos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, a veces nosotros complicamos demasiado la ecuación con un montón de cosas, pero una de las cosas que he estado haciendo en estos días y que es necesario que hagamos también todos nosotros periódicamente es que volvamos a las raíces y esencias de lo que es el Evangelio. Porque a veces complicamos mucho esto. Mucha palabra sofisticada, enredada, complica un poco la cosa. Pero cuando yo subo y resto me doy cuenta de que el Evangelio a veces el hombre lo complica, pero realmente no es tan complicado cuando lo llevamos a una práctica sencilla y eficaz. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? A mí Dios me llamó como pastor a ocuparme de la misión de ganar discípulos, formar discípulos y preparar la gente para la eternidad. Y Dios me asignó estar aquí en esta ciudad de San Pablo, en esta parte de la ciudad, y aquí donde Dios me tiene trabajando, y obviamente nos hemos extendido. La influencia de este ministerio, por la gracia de Dios, se ha extendido un poco más de lo que es esta ciudad, sino que hay otras ciudades que también han sido impactadas y gente siente el deseo de estar aquí, recibir palabra y formarse aquí de otras ciudades aledañas. O sea, Dios ha ido engrandeciendo un poquito más lo que es la influencia del ministerio en esta ciudad. No siempre fue así, pero esas son cosas que Dios nos da, pero tenemos que entender que hay una razón de ser y que nosotros estamos acá con un propósito, que pueden haber otras cosas que sean secundarias, y cuando digo secundarias no es que no son importantes, dije secundarias. Una cosa tiene suprema importancia,
otra cosa tiene importancia, pero no tiene más importancia que la primera. Entonces, a eso que yo quiero llegar en el día de hoy. Nuestra esencia como iglesia, podemos hacer 1000 cosas, pero lo que no podemos dejar de hacer es de ganar, hacer discípulos, formar discípulos. Inclusive, mis amados, hasta lo que es la construcción del templo que tanto estamos anhelando nosotros, es algo lindo, pero no es lo primario. Déjeme decirles, no es lo primario. No podemos cambiar nuestro enfoque de trasladar nuestras fuerzas y nuestra mirada a un edificio que queremos construir para la gloria de Dios, que será de bendición, omitiendo lo que realmente Dios nos llamó a hacer y que no podemos parar de hacer, que es seguir ganando personas, formando personas, de algún modo aliviando la carga de las familias para que la gente venga al conocimiento del Señor. Nunca podemos perder de perspectiva lo primario por causa de lo secundario. Ahora, cuando hablamos de un discípulo de Cristo, ser un discípulo de Cristo, lo primero que usted debe de entender es que conlleva sufrimiento. Diga conmigo, sufrimiento. Nosotros tenemos que entender, y voy a basar esta enseñanza mayormente en Colosenses capítulo 1 del verso 24 en adelante. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses diciéndole: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que primero que hay que entender es que un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Usted tiene que entender que en este camino se sufre. Y por lo general yo me he encontrado con muchas personas en toda esta trayectoria que Dios me ha permitido vivir, que cuando sufren se replegan. Casi siempre interpretan el sufrimiento como una señal de cese y desista. Sufro, me detengo. Sufro, paro de hacer. Sufro, ya no me involucro más. Porque interpretan el sufrimiento, alguna gente lo interpreta como si el sufrimiento fuera una traición de Dios. Como que Dios ve que tú estás sufriendo y Dios no hace nada para impedirlo. Y de algún modo interpretan como que Dios es parte de una conspiración para hacerte sufrir. Y yo quiero que tú entiendas que el apóstol Pablo explicó claramente, y porque eso es que es importante que nosotros tengamos una teología adecuada acerca del sufrimiento. La Biblia enseña una teología del sufrimiento. Yo no voy a glorificar el sufrimiento y yo no voy a glorificar la pobreza y la miseria, porque son cosas de las cuales debemos hacer todo lo necesario y pedirle a Dios que nos saque de esa condición. Pero también tengo que dejarle saber a usted que parte de los procesos que Dios le permite vivir a una persona están enmarcados en cuestiones de sufrimiento. El apóstol Pablo dice: me gozo en lo que estoy padeciendo, en lo que padezco por ustedes. Lo primero que hay que entender es que un discípulo, si es discípulo, va a tener que sufrir no solamente por sus propias cosas, sino también tendrá que sufrir por causa del bienestar de otra gente. ¿Va entendiendo? O sea, por eso cuando usted en la casa de vida o por causa de estar formando gente, le suceden cosas y cosas que no son las más agradables, usted no puede renunciar, usted no debe renunciar, usted no debe de intimidarse ni decir, debe ser que Dios no quiere que yo esté en esto, sino Pablo hubiera dicho, si estoy sufriendo, debe ser que Dios no quiere que ya yo siga en este asunto del ministerio. Pero Pablo ve el sufrimiento y lo que ve es algo que le provoca gozo porque está padeciendo por el pueblo que él tenía, en este caso los colosenses, y dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. ¿Usted escucha esa palabra? Sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, fue torturado, fue humillado hasta lo sumo, hasta donde más no se puede. Pero sin embargo, Pablo menciona que hay unas aflicciones que faltan. No unas aflicciones que faltan para que la salvación se materialice. La salvación ya fue comprada. Pero hay unas aflicciones que van a venir, que usted y yo tendremos que asumir el costo de ellas, que son las aflicciones que vienen como resultado de ganar un alma para Cristo. Ganar almas para Cristo muchas veces implica sufrimiento, a veces implica
que hay que invertir alguna platita en esa alma, que hay que suplir ciertas necesidades, que hay que invertir tiempo, que a veces nos encontramos y nos enfrentamos al efecto en alguna gente de la ingratitud de cierta gente, que no importa lo que tú hagas por ellos, siempre encontrarán que no hiciste todo lo que tú debiste haber hecho. Dígame usted si no se siente uno mal, o usted no se ha sentido mal o triste, cuando usted ha hecho lo mejor que usted ha podido por una persona, por una familia, por quien sea, un hijo, un familiar, quien sea, y la respuesta que recibe es una respuesta como de que tú no has hecho nada por mí. Es una de las cosas que generalmente provoca mucho dolor y mucha aflicción. El apóstol Pablo dice, me gozo porque Dios me permite padecer en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Cristo ya pagó el precio por nuestra salvación, pero usted y yo llevar esta palabra implicará que hay ciertas aflicciones que tendremos que vivir. Y si tú no entiendes esto, tú serás una persona debilucha en el evangelio. Te la vas a pasar toda la vida renunciando a los privilegios que Dios te da. No podremos contar contigo porque cada vez que tú sufras, renunciarás. Cada vez que te decepciones, harás una pausa. Y eso, mis amados, es algo que no se parece al ADN que Dios pone en la vida de un discípulo. Un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio. ¿Será que hay gente que está dispuesta a sufrir? Bueno, yo no quiero sufrir, créame. Pastor, ¿usted quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. Yo no quisiera llorar una lágrima más. Yo no quisiera padecer una sola prueba más en mi vida. No es que yo quiero, no es que yo ando detrás de eso. Pero tengo que entender, mis amados, que van a llegar. Y si llegan, las tendré que enfrentar con la mejor actitud, porque he nadado demasiado y tengo una corona y un galardón demasiado grande para dejarlo perder por una aflicción temporal de esta tierra. La palabra dice, las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre los hijos y sobre las hijas de Dios. Si te sientes afligido, te sientes triste, decepcionado de la vida, anímate con la esperanza de que hay una grande recompensa para tu trabajo en la obra del Señor. Denle ese aplauso a Cristo si puede en el día de hoy. Ahora, estamos viendo acerca de que ser discípulo conlleva sufrimiento, y esto nos lleva también a pensar que la actitud de un discípulo, ¿cuál va a ser la actitud de un discípulo ante el sufrimiento? ¿Cómo hacemos nosotros, pastor? Aquí hay gente que a lo mejor está sufriendo y no lo dice. Gente que está pasando por situaciones muy íntimas de familia, económicas, de salud, no lo dicen. Otros están sufriendo porque sienten como que están dando a luz algo, como dice el profeta, los hijos están por nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Usted sabe que está a punto de entrar a una nueva temporada de triunfo en la vida suya, en cualquier ámbito, pero usted no tiene fuerzas, está sufriendo mucho. El sufrimiento tiende a ser debilitante. Cuando sufrimos nos debilitamos. ¿No se da cuenta que cuando uno sufre, cuando una persona sufre, se le nota que en su caminar, cómo habla, hasta cómo mira, su desempeño cambia porque está afectado emocionalmente? Y Dios sabe que eso va a pasar, pero cuando eso suceda, mis amados, usted sabe que hay alguien que está con usted en medio de la tribulación y la tristeza. Ese alguien se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahí donde se va el Espíritu Santo a manifestar en ti de manera grande y poderosa. Cuando tú estás pasando por la situación, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios te promete Dios te asegura que vas a pasar por valles de sombra de muerte, donde parece que tú vas a morir, serás uno más de los que mueren, pero sin embargo dice la Biblia, Dios estará contigo, su vara y su callado, son términos de pastor, mi vara y mi callado, dando a entender que Dios te va a pastorear en ese lugar donde la gente no quiere ir, un lugar de tragedia, donde muchos mueren. El ángel de Dios, Dios mismo estará contigo, cuidando de ti, pastoreándote en medio del valle de la sombra de la muerte. No temeré
a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Vamos a reprender todo miedo en el nombre de Jesús. Vamos a reprender todo miedo al futuro, porque el Señor te promete estar contigo todos los días de tu vida. Aun cuando estás sufriendo, Dios está a tu lado, Dios está contigo. A su nombre sea la gloria. Me recuerdo unos murales que habían muy populares cuando yo era más joven, que era de dos caminantes que iban, el Señor Jesús con una persona caminando por la playa, y decía la persona: Señor, ¿por qué en los momentos más duros de mi vida siempre veía que ibas conmigo en las buenas, pero en los momentos malos solamente había un par de huellas? Caminaba y había un par de huellas, siempre te ibas cuando en los momentos más duros de mi vida. Y el Señor le respondía en este acróstico, le decía: no es que yo te dejaba, es que en los momentos más duros de tu vida tú veías solo un par de huellas, porque yo te llevaba sobre los brazos y tú pensabas que estabas solo, pero en realidad yo te estaba cargando. Tú tienes que pensar que no andas solo nada. El diablo te dice: estás solo. El diablo te dice: estás sufriendo, y Dios puede parar este sufrimiento con un pestañear, con un tronar de dedos. Dios puede evitar que tú sigas sufriendo, y Dios te deja sufrir. Dios no te ama, pero tú le vas a decir al diablo de parte de Dios: ¿sabes qué, diablo? Aunque yo no sé por qué yo tengo que sufrir, pero si mi Señor me está permitiendo esta prueba, yo sé que Él está conmigo y me probará, y saldré de esta prueba como el oro para ver la gloria de Dios. No me voy a quedar postrado, voy a ver el favor tuyo en mi vida, voy a salir de esta. Hay cosas que Dios las permite para hacernos bien. La palabra dice que Dios le habló al pueblo de Israel diciendo: te metí en el desierto, en un lugar donde no hay comida, donde no hay agua, en medio de serpientes espantosas, para afligirte, dice, para afligirte, pero para a la postre hacerte bien. ¿Qué quiere decir, mis amados? Que hay cosas que Dios las va a permitir, ciertas aflicciones que son necesarias. Yo no sé por qué me tiene que pasar, yo no sé en mi vida por qué me han pasado ciertas cosas. Lo que sé es que me pasaron, y como me pasaron, yo no puedo decir: es que Dios, ¿por qué me dejaste que pasara esto? Yo tengo que entender que algo Dios hizo, que algo Dios plantó en mí, que algo Dios puso, y que de otras cosas peores me libró Dios. ¿Será que tú puedes creer eso en el día de hoy, en esta mañana de gloria? Mis amados, cuando las torres gemelas cayeron, hubo gente que estaba muy enojada porque las torres, antes de que las torres cayeran. Me explico. Hubo gente que estaba súper enojada porque en todos los aeropuertos gente pierde vuelos. Hubo gente que perdió el vuelo donde les tocaba ir en el avión que usaron como misil para derribar las torres. Hubo gente, alguna gente, poca gente, que debió estar en ese avión, pero por esos problemas que viajo a veces, se cancela un vuelo y ya usted se pierde la conexión y usted ya no llega ese día, llega hasta el otro día a veces. A veces ve gente durmiendo en los aeropuertos y todo porque problemas de cancelación de vuelos, que la gente pierde el vuelo y ya no puede llegar cuando quería, y la gente rabiosa, enojada. Yo los he visto en el aeropuerto dándole golpes al counter de los que trabajan ahí porque han perdido conexiones. Gente se pone furiosa porque tiene planes, necesita llegar allá. Hubo gente que estaba así, enojada porque querían llegar a su vuelo y lo perdieron, y fue el vuelo que se vino a estrellar con las torres. Hubo un testimonio de una persona que olvidé su nombre, que ese día era de costumbre cada día o cada semana llevar donas a la oficina en las torres, y cuando entra a las torres gemelas, en la puerta se da cuenta que le tocaban las donas y estaba enojadísimo porque se tuvo que salir de regreso a buscar el puesto de las donas, y en lo que salió del puesto: voy a llegar tarde, pero es un compromiso y ya le explicaré a mi jefe, molesto, tal vez me corren. Y en lo que fue a buscar las donas
allá al lugar donde las vendían, las torres cayeron. Él debió estar allí. Unos minutos antes estuvo rabioso, enojado, tal vez hasta dijo maldiciones por ese detalle de la vida. Pero muchas veces Dios nos permite el sufrimiento porque Dios nos está librando de algo mucho peor. Tú tienes que entender que la vida tuya no le pertenece al diablo, la vida tuya le pertenece a Dios. Y cuando te despiden de un trabajo, cuando te maldicen en un sitio, cuando te cierran una puerta, cuando la gente incluso conspira para hacerte mal, tú tienes que darte cuenta que Dios está ahí a tu lado y que Dios tiene control de todo y que aún todos los cabellos de tu cabeza están todos contados. A Dios no se le va una y tú eres un hijo de Dios y estás cuidado por Dios. A su nombre sea la gloria. Tenemos que creer las promesas de Dios. Dios nos cuida, Dios nos ama. Aunque suframos, Dios nos está librando de lo peor. Yo tengo que creer que Dios tiene un buen plan con mi vida. Para cuando yo esté sufriendo, yo no blasfeme en contra de Él, diciendo: Dios, tú no me amas. Mira lo que me permites pasar. Dios te está librando de lo peor. Te está librando de lo peor. Tienes que confiar que tu vida está en las manos de Él y que separado de Él nada puedes hacer. La actitud de un discípulo ante el sufrimiento. Romanos 5, verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La actitud de un discípulo ante el sufrimiento es gloriarse en Él. O sea, deje ese complejo, o dejemos el complejo de víctimas, de pobrecito yo. Mis amados, así no vamos a llegar muy lejos en la vida. Cuando estés pasando por problemas graves, gloríate. Gloríate en la esperanza de saber: si Dios me está permitiendo esto, si grande es mi aflicción, yo supongo que grande será mi recompensa. Dicen allá en El Salvador, ahí van los salvadores, ¿qué va a decir el pastor? Que según el sapo es la pedrada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así dicen ustedes? Según el sapo es la pedrada. Pero déjame una cosa: según la aflicción que estás viviendo, es la recompensa que viene para tu vida. Yo no sé medir el nivel, la escala de aflicción que tú tienes en el día de hoy. Solamente tú sabes cuánto te duele. Solamente tú puedes saber cuánto te duele. Vas al hospital con un dolor bien fuerte, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y te dice 5, 10, no sé, 15. Algunos tienen mucho dolor. Un dolor espantoso. Solo tú sabes lo que te está doliendo. Pero sabes una cosa, quiero decirte de parte del Señor en esta mañana, que si muy grande es tu aflicción, te prepares, porque muy grande será tu bendición, muy grande será tu recompensa, muy grande es lo que Dios tiene para tu vida. Prepárate, gloríate en esto. La palabra enseña, mis amados, en Romanos, que esa tribulación que Dios te permite vivir también tiene otros objetivos de carácter, como desarrollar paciencia. Hay gente que es demasiado impaciente, gente que le toca ir al banco y ahí andan hasta discutiendo, viendo cómo se le cuelan a los otros en la fila. Gente que es demasiado impaciente. Es que, ¿sabe una cosa? Esta sociedad en que vivimos nos enseña hasta cierto punto a ser impacientes. ¿Por qué? Porque pues usted va a un sitio y va a comer. Usted no ve cómo están esas filas de los drive-thru de los restaurantes. O sea, esa fila a veces le da la vuelta al edificio. La gente va ahí, pide por acá y ya allí al ladito ya tiene la comida hecha, mal hecha, pero la tiene. Y usted se va contento y feliz, dice: qué buen servicio me han dado, porque le sirven rapidito. Así somos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Hay cosas del espíritu que lastimosamente no son como un drive-thru de restaurante de comida rápida. Hay cosas que Dios permite en tu vida, tribulaciones, dice, que la única finalidad que tienen es que usted aprenda a desarrollar paciencia, porque la paciencia permitirá que tu fe sea gigante, que tu fe crezca, porque hay gente que tiene una fe para el instante. ¿Sabe que hay dos tipos de atletas hay?
de los corredores. Hay dos tipos, se resumen en dos tipos: los velocistas y los maratonistas. Y los velocistas son aquellos que corren carreras relativamente cortas a una velocidad exagerada. Incluso el físico de ambos es bien diferente de un atleta de velocidad contrario a un atleta de maratón. Los atletas de velocidad tienden a ser bien altos, piernas bien largas y hombres se ven como grandes, de musculatura grande. Sin embargo, los atletas de maratón son hombres o mujeres, cualquiera sea el caso, que se ven hasta como flaquitos, hasta como débiles se miran. Sin embargo, encontramos, mis amados, que estos maratonistas, voy a referirme a ellos, tienen esa capacidad de correr grandes millas y de administrarse. Escuchaba corredores profesionales hablar que una de las cosas que un corredor tiene que hacer para tener éxito en su carrera de atleta es saber administrarse. Si un corredor de maratón pone todo al principio, lo más probable, usted va a ver que los que están detrás lo van rebasando y él se va quedando, porque tiene que administrarse. Y mis amados, la vida cristiana es como una carrera de maratón. Esto no es de correr rápido. Esto no es de que llego allá instantáneamente, aceleradamente. Hay cosas que Dios las da bien rápido, pero hay otras cosas que necesitan proceso, necesitan paciencia, necesitan desarrollarse. Es como una carrera de maratón. Y Dios te enseña por medio de la tribulación, la aflicción, a desarrollar paciencia, porque la paciencia va a acrecentar la fe. Es un elemento que acrecenta la fe, fortalece la fe y te permite soportar lo que otra gente no soporta por medio de la fe. Dele la gloria a Dios si puede en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Veremos victoria. Siempre me acuerdo, mis amados, es que yo lo aprendí de la peor manera. Usted sabe que yo tengo mi segmento que a veces hago, el pastor también cocina. ¿Verdad que ha visto? Yo a veces me pongo a hacer mis menjurjes ahí en la cocina y no son muchos, pero los que aprendí a hacer me quedan bien. La familia le gusta, todo el mundo feliz. Mi menú es chiquitito, no tengo grande menú, pero tengo 2 o 3 cosas que hago que la familia, si no se las hago yo, no se las quiere de nadie. Mire, exigente esa familia mía. Sin embargo, una vez me quise yo poner a cocinar. Tenía como 14 años, algo así. Y mi mamá no iba a estar y me dijo, mira, yo no voy a estar. Y el menú de ese día era el pollo frito. A mí me encantaba el pollo frito. Me gusta, pero ya no tanto. Pero me dijo mi mamá, mira, tú vas a hacer este pollo de la siguiente forma. Esto se va a tardar alrededor de media hora en cocinarse. Más o menos, 40 minutos, algo así. Tú lo vas a calentar bien el aceite, vas a tirar el pollo y después que esté bien caliente lo bajas y lo dejas a fuego muy lento para que se vaya cocinando adecuadamente y quede bien. Pero qué sé, yo vengo de la calle con un hambre, hermano, como la que tiene usted ahora. Algunos se ven que no desayunaron, como esa hambre. Y llegué yo de la calle con aquella hambre y yo tenía que comenzar a hacer en lo que se calentaba el aceite, se tomaba unos minutos, en lo que se cocinaba otra media hora más, y yo con aquella hambre. Y yo empecé a obedecer a mi mamá, a echar todo como mi mamá me dijo, y calenté el aceite y tiré los pedazos de pollo, y sí, se estaba viendo como mi mamá. Dice, me voy bien porque así yo veo que le queda a mami. Pero que mientras más el hambre me ganaba, yo dije, pero esto, ¿por qué esperar tanto? Y vine y en vez de bajarle el fuego para el pollo frito que se cocine bien, lo que hice fue le di toda la candela. ¿Y qué pasó, mis amados? Como en 5 minutos ya el pollo se miraba igualito que el de mi mamá. Yo dije, ya esto está. Porque mi mamá dijo, cuando tú veas el pollo así, browncito, así por fuera, con el cuerito como crocante, ya está, lo sacas. Y yo dije, ya está, ya se mira igual que el cuerito de mi mamá, que del pollo que hace mi mamá, y que lo saco y me siento. Cuando venga mami, yo le voy a decir que yo sé hacer pollo más rápido que ella. Y cuando agarro y le meto el primer mordisco a mi muslo de pollo, yo bien emocionado, amado. Mire, la sangre me bajaba por aquí, así. Yo parecía el conde Drácula, así. Con la sangre me chorreaba por acá de la sangre del pollo que se miraba perfectamente cocinado, pero crudo por dentro.
Yo quiero que tú entiendas que así son muchas de las áreas de la vida espiritual de un montón de gente. Gente que pueden proyectar que están bien hechos, pero por dentro están totalmente crudos. La paciencia, el sufrimiento, la tribulación hará que te cocines adecuadamente y que sea terminado como Dios quiere que seas terminado para la gloria y la honra del Señor. Alguien denle un aplauso a Cristo hoy si puede. Aleluya. Mis amados, la esperanza y las pruebas no avergüenzan. Mire, yo me he querido avergonzar de ciertas pruebas que me han sobrevenido en la vida, pero cuando leo la palabra digo, ya no me voy a avergonzar. Hay ciertas áreas de mi vida que de repente alguien las ha notado que generan a uno vergüenza, porque estás en un problema, algo que no te sale como uno quiere, y uno se siente apenado, avergonzado de cierta área de la vida que uno dice, qué pena. Pero cuando medito en la palabra de Dios me doy cuenta de que hay pruebas, tribulaciones, adversidades, cosas que no salen, que aunque pudieran parecer vergonzosas, yo tengo que entender que no puedo avergonzarme de la prueba que yo estoy viviendo, porque no es un pecado lo que yo he cometido, es una prueba. Y si lo que tú estás pasando no es por un pecado, no es por una poca vergüenza que usted ha hecho, una mala cosa que usted ha hecho, y es resultado de algo que le sobrevino a usted por causa de ajenas a su voluntad, manténgase tranquilo, levante la cabeza, no anda avergonzado, porque el Señor está con usted y el Señor lo va a defender y el Señor lo va a honrar y el Señor lo va a bendecir. Alguien dígale amén a eso en el día de hoy. Aleluya. Quiero ir avanzando, iglesia amada, porque ¿dónde se originan entonces los ministros del Evangelio? Cambio levemente la tónica de esta palabra, porque mis amados, hoy día sería como una segunda fase de este mensaje. Parecería que me estoy saliendo un poco del tema, pero no, porque para que una iglesia tenga una perspectiva de lo que yo he dicho, requiere de un ministro que esté curado, que sepa su oficio, porque de lo contrario surgirá lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, un evangelio desbalanceado, completamente desbalanceado, donde parecería que la gente no tiene interés en ir al cielo, ni están a la expectativa de que el Señor Jesús prometió volver por su iglesia. Las prioridades son otras, y no preparar la iglesia ni al cristiano para el encuentro con la eternidad. De ahí entonces se requiere, mis amados, entender de dónde se origina un verdadero ministro del evangelio. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Lo primero que hay que entender, el surgimiento de un ministro es el resultado de la administración de Dios en pro de la iglesia de Jesucristo. O sea, un ministro, mire, yo le voy a hablar con toda franqueza, un ministro no es el resultado del bochinche de una iglesia que se enojaron y de ahí surgió un ministro que dice que ahora va a ser pastor. Un ministro no es el resultado de una persona que se quedó sin trabajo, pero que tiene cierto conocimiento bíblico y quiere hacerle la lucha a ver si se le da formar una iglesia para como buscando un oficio, un trabajo. Un ministro no es el resultado de eso. Un ministro es el resultado de la administración de Dios. Un ministro es alguien que Dios escoge, no es uno que se escoge a sí mismo. Toda esa gente que usted ve, que usted los conoce, muchos de usted los conoce, que simple y llanamente salieron de un lado y cuando nadie los envió, ellos mismos decidieron decir, yo creo que yo la hago, ya yo aprendí, yo tomé la academia del pastor Luis, yo me sé eso, yo creo que yo la puedo montar. Mis amados, son gente que usted tiene que ponerle el signo de interrogación a dichos llamados. Un ministro no surge de esa manera. Un ministro siempre surge del altar, desde el púlpito sale el ministro. Y por lo general el que es llamado al ministerio no lo percibe primero su padre espiritual antes que él mismo. Esa gente que tiene la costumbre de decir, no, yo le fui a informar al pastor que fuera que yo me iba al ministerio.
ya se ve, desde inicio se ve que ese llamado no es auténtico. Ya, es una señal, casi nunca falla. Ese llamado casi nunca es auténtico. Porque todo llamado auténtico nunca se origina en la persona. Usted vio a Samuel diciéndole a Elí, siento que Dios me ha llamado. Usted fue a ver eso así. Usted vio a Timoteo diciéndole, creo que tengo llamado. La palabra dice que Pablo escogió a Timoteo. Y la palabra dice que a Samuel, el que le reveló que estaba Dios llamando, fue Elí. A pesar de que andaba mal con Dios, pero fue el que le enseñó, Dios te está llamando y Dios te está escogiendo. Respóndele afirmativamente al llamado de Dios. Mis amados, tenemos que darnos cuenta que Dios no ha cambiado. Y un ministro es el resultado de la administración de Dios en pro de la iglesia, pero también el ministro tiene una función, y es que el ministro es responsable de anunciar fielmente la palabra de Dios. La responsabilidad de un ministro es que no puede comprometer este mensaje con ninguna cosa de este mundo. Ni con gente, ni con dinero, ni con amistades, ni con nada. El mensaje es el mensaje. Y usted tiene que recibirlo y tiene que darse cuenta y valorar que por lo general los ministros auténticos de Dios casi no son tan necesariamente tan carismáticos para la gente. Al contrario, muchas veces son detestados por la gente porque el mensaje no lo comprometen. El mensaje no es un mensaje que está comprometido, ni viciado, ni hecho para agradar a las multitudes. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús lo dijo claramente. El mundo no los puede amar. El mundo no los va a amar a ustedes porque ustedes no son del mundo. Eso no significa que andemos peleando y en pleitos con la gente por cosas que no tienen nada que ver. El mundo nos detesta por lo que creemos nosotros. El mundo nos aborrece porque hablamos acerca del matrimonio según el modelo de Dios. El mundo nos aborrece porque nosotros rechazamos todo lo que tiene que ver que es en contra de la familia como Dios lo ha establecido. Nosotros lo rechazamos. Rechazamos todo modelo equivocado de matrimonio, lo rechazamos, públicamente lo rechazamos de este púlpito. No estamos de acuerdo con el matrimonio que la sociedad ha rediseñado. Creemos en el matrimonio hombre y mujer, that's it. Y eso cae mal en medio de una generación como la que estamos viviendo y la gente no nos quiere. Yo veo pastores ahora hablando como diferentes. Yo los veo, a veces los miro. No, ¿qué vas a hacer si tu hijo agarra tal camino? Si tu hija se vuelve lesbiana, tu hijo homosexual, ¿qué vas a hacer ahora? Tendrás que cambiar. No, mis amados, la realidad no es esa. Tenemos que entender que la palabra no cambia. Cambie quien cambie, se vaya de la familia el que quiera, que se tuerza quien quiera. Pero el evangelio es el evangelio y yo voy a servir a Dios y usted va a servir a Dios. El evangelio no se vende con nada ni con nadie, con familia ni con nadie. El evangelio es el evangelio. No es un mensaje nuestro que lo podemos acomodar a nuestros gustos, nuestras necesidades, a nuestra condición. Porque es el problema que tenemos cuando una persona no puede vivir el evangelio, lo acomoda a su condición. Por eso ya el vicio no es pecado en ninguna partes. Por eso en las iglesias hoy día usted encuentra ceniceros enormes en la parte de afuera de la iglesia para que los hermanos fumen entre un servicio y otro. Se lo digo yo he estado en reuniones. Yo he estado en reuniones donde voy a reunirme con cristianos y me encuentro grandes ceniceros en la mesa de la reunión. ¿Dónde me he ido a meter yo? He estado en reuniones donde creo que voy con gente cristiana y lo que encuentro es gente que para tomar una decisión de algo de Dios, primero le meten buena jaloneada al cigarro, soplan para afuera y después dicen, yo creo que debemos hacer esto. Yo me tocó estar en una reunión así y no puede ser verdad lo que yo estoy viendo. Un evangelio diluido, de gente viciosa. Eso es lo que nos está tocando ver. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, agarre la onda. Se le vacía la iglesia si no agarra la onda. No agarro ondas. Creo que el mensaje del reino es el mensaje del reino. Y el Señor va a bendecir a quien va a bendecir.
va a aprobar a quien tenga que aprobar y va a reprobar a quien tenga que reprobar. Pero nuestra responsabilidad como ministro del Evangelio es conocer la palabra y ponerla por obra, aunque a mí me resulte incómodo el camino. La responsabilidad es predicar este Evangelio como el Señor lo dijo. El Señor Jesús dijo: si guardaron mi palabra, también guardarán las vuestras. Tal vez no todo el mundo va a querer venir aquí, pero habrá gente que querrá escuchar palabra, aunque le duela, aunque le moleste, aunque toque algo de la fibra íntima de su corazón. Habrá gente que querrá. Dele la gloria a Dios si puede, en el nombre del Señor. Concluyo con esto: el propósito de un ministro del Evangelio. Leo rápido y termino con esto. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Número 1, este Evangelio no se trata de golpes en los púlpitos con mi fuerza, con mi poder. Es según la potencia de Cristo actúa en mí. Nosotros ponemos todo nuestro empeño, pero el Espíritu Santo es el que toca los corazones de la gente. Número 1. Número 2, estamos como ministros del Evangelio para dar a conocer las riquezas de su gloria. Eso significa, mis amados, revelar a los hombres las promesas de Dios. ¿Cuál es mi trabajo como ministro? Revelarle a usted las promesas de Dios. Estamos en el año del Dios de promesa y queremos que usted reciba revelación de la promesa que Dios tiene para usted. Promesas terrenales y promesas eternales. Ambas las recibiremos. Número 2, la función de un ministro es amonestar a todo hombre, dice Pablo. Yo amonesto a todo hombre. O sea, ¿qué es amonestar? ¿Qué es amonestar? Lo que a la gente no le gusta que uno haga. La gente quiere el pastor del cumpleaños, que cante el pastor en el cumpleaños. Yo me he hecho mi canción. ¿Cómo que se llama la canción esa de la mañanita? Yo me he hecho la mañanita cuando me lo piden. Y mi grito, porque yo celebro con usted y me gusta celebrar con usted. Pero la realidad es que, pero no va a aguantar la amonestación. Usted no puede decir que yo soy un agrio con usted. Yo convivo con usted, como con usted, me río con usted, le canto mañanita. ¿Cómo va a decir usted que no? Pero también estoy aquí para amonestarle. Pablo dijo: estoy aquí para amonestar a todo hombre. Hay cosas que decimos, y ¿qué es amonestar? Es una advertencia severa que se dirige a alguien que traspasa los límites establecidos. Hay gente que dicen allá en El Salvador, se salen del guacal. Pues a todo el que se salga del guacal hay que amonestarlo. Hay que hacerle entender, se está saliendo de los límites y compóngase, entre dentro de la voluntad de Dios. Eso lo hace un pastor, pero tiene que tener llamado el pastor y autoridad y una vida al pastor. Porque ¿a quién va a amonestar si el pastor es el primero que anda todo turuleco y todo enredado y todo mundano? ¿Cómo va a amonestar a los que andan haciendo diablura, a los que se embriagan de noche, a los que se van al nightclub? ¿Cómo los va a amonestar? Amonestando a todo hombre. Número 3, enseñando a todo hombre. Impartiendo sabiduría de Dios por medio de la enseñanza y del ejemplo. Por eso es que usted no puede dejarse pastorear por predicadores que usted no conoce. Porque cualquiera puede predicar. Hay una diferencia entre predicar y pastorear. Hay gente que predica mejor que yo, pero no sirven para pastor. ¿Por qué? Porque predican bien, hablan bien, tienen mejores palabras, tienen más carisma, predican bien, pero no pueden pastorear. ¿Por qué? Porque no son ejemplos. Entonces alguna gente prefiere seguir al predicador que no puede ver su ejemplo, porque habla bonito. No, mis amados, iglesia, usted tiene que aprender a ser un discípulo. Y el discípulo se forma con palabra. Diga palabra. El discípulo se forma con el Espíritu Santo. Diga el Espíritu Santo. Y el discípulo se forma con la vida del mentor, el ejemplo de vida del mentor. O sea, no hay discipulado sin esas tres cosas: palabra, Espíritu Santo y ejemplo de vida. No podemos formar discípulos de otro modo. Denle el aplauso a Cristo si lo cree en esta mañana. Aleluya. Y por último, mis amados, perfeccionar a los hombres
La palabra Pablo dice, mi llamado es número 1, dar a conocer las riquezas de su gloria, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre y por último, perfeccionar a los hombres, lo cual significa formar el carácter de los hombres a la imagen de Cristo. ¿Qué buscamos acá? ¿Qué es lo que queremos acá? Formarla. No es que usted mejore, como decía alguien que me gustó lo que dijo, no es que el mundo conozca la mejor versión de ti. No, lo que queremos es que el mundo conozca y vea a Cristo formado en ti. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que yo trato de hacer cada día, que Cristo sea formado en mi vida. Tú tienes que permitir que Cristo sea formado en ti. No es que el mundo conozca a un mejor Juanito, a una mejor Marita. No, el mundo necesita ver a Cristo en ti. La gente no se va a convertir porque ahora Juanito es un mejor Juanito. La gente se va a convertir cuando vean a Cristo formado en ti, cuando vean los atributos de Cristo en ti, el hablar de Dios en ti, la forma de conducirte en ti. Aleluya, tu manera de hacer negocio ha cambiado como lo haría Cristo. Es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta mañana y déle las gracias a Dios y pídale al Señor en esta hora que le ayude a entender y a soportar las aflicciones del tiempo presente. Yo no sé si tú te lo habrás preguntado, pero te preguntarás por qué te pasó lo que te pasó. Uno se pregunta, pues yo sí me lo pregunto. Llevas como 2 meses, 3 meses inhabilitado y uno dice, Señor, ¿qué sacas tú con que esto me pase? ¿No? Santiago tiene como 2 también, 3 casi. ¿Por qué me tuvo que pasar? A uno le pasó mientras fue a divertirse sanamente con su familia, no estaba pecando. El otro, Santiago, mientras buscaba el sustento para su familia, casi se mata, todavía tiene secuelas. Y uno dice, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué tengo que pasar esto? Eso es lo que uno dice así por encima, pero todas las implicaciones que hay cuando estas cosas pasan, el sufrimiento, las privaciones, la familia, uno mismo está limitado en todos los aspectos de la vida. ¿Y qué saca Dios con esto? ¿Por qué Dios permite esto? Uno se lo pregunta. Para que uno se pone gallito y uno dice, no, es para adelante que voy. Pero tiene momentos uno que uno se lo pregunta. La economía se afecta, todo se afecta. Los planes que habían se afectan. Todo. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó acá? Por mencionar lo que puedo ver evidentemente. Hay otras cosas que las desconozco. Pero que hay gente sufriendo. Iglesia amada, por eso que usted necesita una buena teología del sufrimiento. Y también, por la gracia del Señor, una buena enseñanza acerca de entender y no solamente entender. Hay cosas que uno nunca entiende, pero conformarse a saber de que Dios me ama, de que Dios me cuida, de que Dios no se olvidó de mí y que lo que me pasó no fue porque Dios andaba descuidado. Lo que me pasó Dios lo permitió. Y aunque Dios lo permitió, debo de creer yo que Dios me libró de lo peor. Dios me libró de lo peor. Santiago pudo haber muerto aquel día, pero Dios lo libró de lo peor. Y solamente por pensar, líder, ¿y qué tal si que en lugar de pasarte eso, hubieras tenido un accidente donde toda tu familia? Y si Dios te puso un estate quieto porque había algo, yo no sé por qué Dios permite, yo no te lo puedo decir. Yo lo que tengo que confiar. ¿Será que tú puedes confiar en Dios? Tú puedes confiar que cuando te corren de un trabajo, que cuando te quitaron una posición, cuando alguien llegó y te sacó con mala manera. Quiero terminar con esto, iglesia. Con esto quiero terminar para que usted vea un entendimiento de la aflicción.
Cuando María y José se trasladan a Belén, donde nace Jesús, ellos no van allí porque quieren. Ellos van allí porque el emperador de turno quiso hacer un censo para empadronar a toda la gente, porque había mucho evasor contributivo, gente que estaba evadiendo pagar impuestos, y él quería llevar a toda la gente para hacer listado de gente para perseguir a los contributivos. Eso fue lo que Herodes quiso hacer con el empadronamiento. María y José no fueron a Belén porque querían, fueron obligados. Y dice la palabra que, no dice la palabra, hay un par de cientos de kilómetros de donde ellos vivían, de Nazaret a Belén. Ese viaje se hizo en una cabalgadura, un asno, una mula seguramente. Esa mula rebotando, esa mujer con 9 meses. Llegan allá y no hay hospedaje en el hotel. Uno dice, Dios, a ti Señor, ¿se te olvidó lo que carga ella? José pudo haber pensado pensamientos que le llegan a la vida. No hay ni siquiera un basement de una casa, no, lo mandaron con el burro y con la vaca y con la chiva. Allí nació. ¿Será que te olvidaste de lo que esta mujer carga, Dios? ¿Te has olvidado? Si tu ángel apareció en casa y me dijo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sufrimiento. Pero María y José no se rebelaron en contra de Dios, sino que entendieron, mis amados, que Dios permitió todo ese sufrimiento porque ellos desconocían la profecía bíblica, y Dios los llevó al lugar de cumplimiento de la profecía y hubo que pasar por procesos dolorosos. ¿Sabes que hay una palabra profética que a lo mejor tú no sabes, pero ya Dios tiene un destino para ti? Y lo que tú no sabes es que tú, sin querer, por desconocerlo, andas en oposición al destino. Y Dios está utilizando las aflicciones, los problemas, las limitaciones para ponerte en la condición en la que Dios quiere que tú estés. Tú puedes confiar que Dios lo está haciendo bien. Tú pudieras confiar que Dios está haciendo las cosas bien. Tú puedes dejar de decirle, Señor, mi vida es como un sartén caliente con un mango, y ese mango lo tienes que tener tú, Señor. Mientras tú sigas con el sartén por el mango, deja que Dios te pastoree, deja que Dios te dirija. Soporta lo que haya que soportar y verás el favor de Dios y serás un discípulo. Levante sus manos al cielo y ore conmigo. Yo sé que el Espíritu Santo está ministrando ahora, así que reciba esta oración, esta administración del Espíritu. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por este grupo de hombres y de mujeres que está aquí reunido en esta mañana. Padre amado, y muchos de ellos con dificultades, con problemas que ni siquiera los han hecho notorios. Unos los conozco y los he hecho notar yo. Otros los conozco pero prefiero omitirlos. Y otros los desconozco totalmente. Señor, pero quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú bendigas a cada persona que está aquí. Que Dios amado les permitas entender que tú los estás pastoreando, que tú no estás ausente, que ellos no están solos, que tú estás con ellos y que todo lo que tú has permitido en la vida de ellos se cumplirá como dice tu palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo te digo de parte de Dios, amada iglesia, saldrás de esa aflicción, no te quedarás ahí y verás el favor de Dios en tu vida como nunca antes. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti, que tenga Dios de ti misericordia y que te dé una revelación de lo que Dios está haciendo y que puedas confiar en sus designios. Sean todos despedidos. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos en un ratito. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia.
Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia.